Lo que se encuentra al estudiar la historia es que las depresiones son principalmente crisis de deuda y liquidez que se manejan de una forma u otra mediante el alivio de la política monetaria, que cambia con el tiempo. Describí la política monetaria 1, que consiste en tasas de interés, la política monetaria 2, que implica la compra de activos financieros, imprimir dinero y comprar activos financieros, y la política monetaria 3, en la que nos encontramos, que es la impresión de muchos activos financieros por parte del Banco Central y la compra de bonos gubernamentales para financiar el déficit, poniendo dinero en manos de aquellos que no lo habrían tenido a través del sistema financiero normal. Esencialmente a través de esa coordinación en toda la historia. Así que cuando volvemos a los años 1800 y en adelante, vemos esto y también la forma en que se alivian estas crisis. Así que cuando pensamos que las tasas de interés van a llegar a cero y, por lo tanto, las depresiones durarán, no es así, porque de una forma u otra, y lo estamos viendo hoy en día, se imprimirá dinero. Ahora, el valor del dinero puede no durar o puede depreciarse, pero al final siempre se aliviará, y entonces tendremos ese tipo de movimiento de reflación y ese tipo de cambio. Así que alcanzar una tasa de interés de cero no significa llegar a un límite en la capacidad de los bancos centrales para aliviar, tiene que manifestarse en una de tres formas. Si observas la historia, verás que ha sucedido una y otra vez de la misma manera y que se presta a tres tipos de respuestas de los activos. Lo que ocurrió el 5 de marzo de 1933, cuando Roosevelt anunció la desvinculación del dólar del oro y su depreciación para proporcionar a los bancos el dinero necesario para pagar a sus depositantes, es un ejemplo. Lo mismo sucedió el 15 de agosto de 1971, cuando Nixon apareció en televisión y dijo que estaba cortando la relación con el oro e imprimiendo dinero, y así sucesivamente. También sucedió en noviembre de 2012, cuando Mario Draghi tomó decisiones similares, y lo mismo ocurrió el 9 de abril, cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Congreso y el Tesoro hicieron movimientos similares. Este tipo de movimientos también se vieron en 2008, cuando el Tesoro, junto con la Administración y el Congreso, puso en marcha el programa TARP y recurrieron al alivio cuantitativo. Estas son las cosas que siempre verás suceder, incluyendo momentos que no he mencionado. Cuando suceden, es el equivalente a las tasas de interés cero. Es ese tipo de movimiento y esa forma de alivio lo que estamos viendo, y el alivio no termina. La crisis de liquidez y de deuda se maneja, pero se maneja a través de la impresión de dinero, que podría manifestarse en la reducción de las tasas de interés reales, lo cual, en el caso de tener un nivel bajo de inflación y una tasa de interés cero, debe manifestarse en un aumento de la inflación, lo que eventualmente ocurre, aunque no suele ocurrir al principio. O bien, hay una depreciación en relación con otros activos. Lo que estás viendo ahora es esa reflación manifestándose en el dinero que está siendo comprado por la Reserva Federal y el gobierno, y luego siendo canalizado hacia activos que son acciones, activos de crédito y así sucesivamente, y esa es la manifestación. O bien, podrías verlo en el oro o en la depreciación. No necesariamente se sabe en ese momento cuál va a ocurrir. Así que en 1971, cuando eso sucedió, hubo una gran caída en los precios reales de las acciones porque la inflación se aceleró. Pero si sabes que esa combinación de activos de reflación ocurrirá de manera muy similar al recorte de tasas de interés cuando llegan a cero. Realmente creo que, en este entorno, la mayoría de los inversores pensarán que el efectivo es seguro, y eso es trágico. Así que puedes ver que uno tiene que pensar de manera diferente a sus hábitos cuando uno piensa que el efectivo no es una inversión segura, sino una inversión arriesgada. Las acciones y los bonos no son lo mismo que eran en el pasado. Uno tiene que pensar en el concepto de almacén de riqueza en lugar de solo en los rendimientos de la renta variable. Hay que pensar en equilibrar de manera diferente. Todas estas cosas que menciono no son comunes de pensar, no forman parte de la experiencia común de invertir en los últimos años. Para entender las lecciones de la historia e incluso lo que es más probable que ocurra, uno tiene que retroceder a periodos que fueron análogos a este y estudiar esos periodos. Cuando hicimos eso en los últimos 500 años, pudimos ver que no sabes si vas a ver la depreciación del valor del dinero y el almacén de riqueza. De repente, eso cambia lo que defines como riesgo. Solías pensar que el efectivo era un activo sin riesgo, pero el efectivo puede ser el activo más arriesgado cuando se deprecia en valor, y entonces empiezas a pensar en diferentes clases de activos y en diferentes ubicaciones. Eso es lo que estamos haciendo cuando pensamos en cuál es la cartera diversificada para un alivio que ocurre en ese momento. Ese es un tipo de cartera de reflación, y como lo mides en relación con otras cosas,
porque creo que lo único en lo que podemos estar seguros es que la Reserva Federal y otros bancos centrales no van a permitir que ocurra una implosión sin imprimir mucho dinero. Sabemos dónde están las tasas de interés. Sabes que si tomas un bono a 10 años, sabes cuál será tu rendimiento en ese bono a 10 años. Y si luego haces cálculos sobre cuáles son los rendimientos esperados de otras clases de activos, empiezas por lidiar con cada una de esas empresas que están endeudándose, observas cuál es su tasa de interés y luego miras el rendimiento esperado de su capital en relación con su tasa de interés basado en el valor presente de los flujos de efectivo descontados de todas las clases de activos, y eso incluye capital privado, incluye capital de riesgo y así sucesivamente. Tienen rendimientos esperados muy bajos, lo que significa que si solo los mantuvieras durante los próximos 10 años, no tendrían un rendimiento suficiente y serán bajos. Eso es un hecho de la vida. También sabemos que las clases de activos se ven afectadas por la política monetaria. Así que cuando bajaron las tasas de interés e hicieron una serie de otras cosas en el pasado que permitieron que los precios de los activos subieran, sabemos que algunas de esas cosas no podrán suceder en el futuro. Así que si comenzamos a hacer un cuadro de eso, sabemos que, de hecho, podrías llegar a rendimientos negativos, y todo está ocurriendo porque tiene que suceder desde un punto de vista económico. Tiene que suceder porque hay mucha deuda y muchas obligaciones de pensiones, obligaciones de atención médica, obligaciones de compañías de seguros y así sucesivamente que se nos vienen encima y que no pueden ser financiadas. Necesitan más rendimientos, y hemos estado en un entorno en el que ha habido un apalancamiento de esos rendimientos. Así que, debido a toda esa liquidez que ha sido inyectada por el Banco Central porque necesitaba ser estimulante en un entorno de tasas de interés cero, tenemos toda esa liquidez buscando en todos los rincones y recovecos de todas las clases de activos, aumentando sus precios en relación con sus rendimientos esperados y, por lo tanto, sus rendimientos esperados serán bajos. Así que esa es la realidad. Luego sabemos que vamos a tener volatilidad en torno a eso. Tienes volatilidad causada por el tipo de cosas que hemos visto, algunas de esas cosas. Si tienes una recesión en la economía, porque tiene implicaciones económicas, y luego tienes un nuevo mundo en la política monetaria. Ese nuevo mundo en la política monetaria significa que ya no existe la asignación de capital en las formas a las que estábamos acostumbrados en los viejos tiempos. Lo que sucedía en este sistema capitalista era que los bancos centrales depositaban efectivo y luego los banqueros llegaban y pensaban en prestar ese efectivo a instituciones o personas que lo devolverían y de las que obtendrían un margen positivo. Y el libre mercado realizaba la asignación de esos capitales mucho menos que hoy. Hoy en día, los mercados son impulsados por banqueros centrales y gobiernos centrales que deciden que van a inyectar dinero. Y cómo lo hacen y las reacciones que producen, seguirán produciendo volatilidad. Es muy similar a las guerras. Pero esa asignación de capital y cómo está operando creará volatilidad. Vemos volatilidad y por lo tanto, hay que lidiar con esa volatilidad. Pero ese es el carácter del entorno. Así que el entorno es una realidad, ¿verdad? ¿Alguien está en desacuerdo con que los rendimientos de las clases de activos serán bajos desde un punto de vista de rendimiento esperado y que la política monetaria, que ahora es comprar activos financieros e imprimir dinero, será una palanca que tendrá un efecto sobre eso? Y por lo tanto, vamos a obtener volatilidad y tendremos un alto grado de incertidumbre en ese entorno. Eso tiene implicaciones. Si estamos de acuerdo en eso, es un hecho de la vida, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo en que vamos a tener bajos rendimientos inadecuados en general en relación con las necesidades, con mucha volatilidad a su alrededor. Creo que es así. Y entonces la pregunta es, ¿cómo lo abordas desde un punto de vista de inversión? Permítanme describirlo de esta manera. Lograr un equilibrio, lo que significa diversificación, es más importante que nunca, aunque tendrá un rendimiento menor que antes. Así que, ¿quieres un rendimiento de una clase de activos o quieres una cartera de activos bien equilibrados? Así que cuando lo veo, estoy diciendo, digamos, si tomas una mezcla de 60% en acciones y 40% en bonos, o si tomas acciones, o tomas cualquiera de esas cosas, no. Creo que lo más importante es comenzar diversificando bien. Diversificación de clases de activos, diversificación de países, diversificación de monedas, diversificación. Porque creo que lo único que sabemos es que no sabemos mucho, y no es fácil necesariamente predecir lo que va a suceder, ¿verdad? Por lo tanto, deberíamos tener humildad,
Y debido a que los mercados son relativamente eficientes en hacer esas comparaciones, no es que una cosa sea necesariamente mejor que la otra, tanto como sabemos que algunas cosas son mejores diversificadoras que otras cosas para producir cualquier retorno adicional que sea lo más estable posible y lo menos riesgoso posible. Así que tratar de lograr un equilibrio es muy importante. A medida que miramos hacia adelante, lo que podemos decir es que los retornos adicionales serán menores, las primas serán menores, pero aún así es mejor tener esa cartera diversificada. Será un retorno adicional más bajo, pero aún así será más estable, porque los elementos individuales que la componen tendrán todos bajos rendimientos, pero la combinación de ellos la hará más estable. La concentración en cualquier clase de activos, en cualquier país, en cualquier cosa, la historia ha demostrado que es peligrosa, y lo es ahora. Así que cuando lo miro, por ejemplo, lo que estamos viendo es reflación, estamos viendo a los bancos centrales imprimir dinero y comprar activos, y creo que van a seguir haciendo eso. Luego, la pregunta es si eso se manifestará de una manera que impulse los precios de las acciones, si reducirá el valor del dinero, si aumentará los precios del oro. Así que lo que he hecho en el último año y medio aproximadamente ha sido repasar toda la historia. ¿Sabes? Estás al tanto del estudio de 500 años de todos estos casos particulares y ver literalmente cuál es el conjunto de opciones en toda esa gama de opciones. Lo que obtendrás es alivio, pero las lecciones de lo que sucederá en gran medida existían antes de 1945, cuando comenzamos nuestro sistema monetario. Lo que quiero decir es que hemos estado viviendo en un entorno de condiciones ideales que comenzó en 1945 con la formación del nuevo sistema monetario y el sistema monetario basado en el dólar y la reestructuración, y ese ha sido un gran entorno. Y hemos aprendido ciertos hábitos de ese entorno. Para la mayoría de los inversores, tienes que pensar en rendimientos reales, pero no para todos los inversores, porque en algunos casos han incurrido en una obligación fija. En cualquier caso, creo que lo más importante es que casi ningún inversor tiene suficiente dinero en relación con sus necesidades. Puede afectar el horizonte temporal, pero si observas a los inversores más ricos en términos generales y miras cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos y cuál es su ahorro, cada individuo, cada empresa, cada país tiene que hacer ese ejercicio. Y cuando miras ese ejercicio, puedes gastar en tus obligaciones o pagar esa cantidad de dinero basado en los ingresos que están entrando, o vas a tener que recurrir a ese fondo de ahorros. Puedes ver a tu alrededor a aquellos que no van a poder lograrlo, que no van a poder acercarse en el periodo que tenemos. Tienes que pensar, ¿qué significa eso? Eso va a significar que aquellos no incumplirán. No puedes decirle a la mayoría de la gente que no recibirá su dinero. Eso va a significar que se tendrá que imprimir mucho dinero, porque la obligación es imprimir esa cantidad de dinero para cubrir esas obligaciones. Y esa es la situación en la que nos encontramos en la mayoría del mundo. Cuando pienso en invertir, quiero invertir en los países competitivos. Quiero una inversión en múltiples países, quiero una inversión en múltiples activos, quiero una inversión en múltiples monedas y quiero un almacén de riqueza. Porque lo que sucede es que la riqueza no se destruye tanto como se desplaza, ya sabes, de una clase de activos a otra. Hay competencia entre clases de activos, competencia entre países, competencia entre monedas y así sucesivamente, y se mueven, por lo que tienes que empezar diversificando bien. Luego, se trata de dónde están las fuentes de alfa y cómo se crea una combinación bien diversificada de fuentes de alfa. Es la misma vieja historia. El ciclo que vi fue provocado por tres fuerzas importantes que no había visto en mi vida antes, pero que han sucedido muchas veces en la historia, por lo que necesitaba estudiarlas. Ese ciclo durante los últimos 500 años. Primero, cuando los gobiernos se quedan sin dinero, necesitan más dinero del que pueden obtener, imprimen mucho dinero y devalúan ese dinero. Hemos tenido los mayores aumentos de deuda y creaciones de dinero, particularmente en la principal moneda de reserva mundial, el dólar, aunque eso también ha sido cierto en el yen. Y eso tiene un gran efecto. El segundo de esos factores es realmente una influencia política y social, que es el conflicto entre la izquierda y la derecha, el populismo, a menudo típicamente debido a grandes brechas de riqueza y oportunidades que existen en los Estados Unidos ahora. Y estás viendo un conflicto, casi una guerra civil, porque cuando tienes populismo, el populismo consiste en representantes que lucharán en lugar de comprometerse, lucharán por su forma de hacer las cosas. Y así tenemos diferencias ideológicas y económicas que también son diferencias políticas que se reflejan todos los días en las noticias. Y vimos que el tema de perder,
Creo que estamos en una situación en la que podríamos tener una elección en la que ninguno de los lados acepte perder. Y eso lo vemos reflejado todo el tiempo. Como en el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto, ves ese tipo de conflicto. Ese conflicto, las medidas, me gusta medir las cosas, es el mayor desde 1900, y eso también se relaciona con el tema económico que toqué. Y luego, el tercero en cuanto al cambio en el orden mundial, es el declive relativo de los Estados Unidos y el ascenso de China y otros países. India, por ejemplo, también ha mejorado su posición, muchos países. Así que cuando comenzó el nuevo orden mundial en 1945, los órdenes mundiales vienen después de una guerra y los vencedores en esa guerra determinan cómo deben ir las cosas. En 1945, cuando Estados Unidos ganó la guerra, era el país más rico del mundo, tenía el 80% del oro mundial y el oro era dinero, y tenía la mitad de la economía mundial, la mitad del PIB mundial y tenía un monopolio en el poder militar. Era la potencia mundial dominante, y por eso tenemos las Naciones Unidas en Nueva York, el FMI y el Banco Mundial en Washington DC, y esa posición relativa ha disminuido, y la emergencia, particularmente de China como gran potencia, ha tenido lugar. Y así hay una competencia de grandes potencias, y tradicionalmente a lo largo de la historia eso se resuelve mediante conflictos. Así que tenemos 5 tipos diferentes de guerras que suceden y las estamos viendo ahora. Una guerra comercial, una guerra tecnológica, una guerra de influencia geopolítica, una guerra de capitales y una guerra militar con posibilidades. Esa confluencia produce estos periodos difíciles. El último fue de 1930 a 1945, y eso es en lo que estamos inmersos. Así que es muy importante para mí, como inversor macro global, entender eso, y por eso hice este estudio. Afecta mi posicionamiento hoy. Lo más importante es no poseer activos de deuda que estén sujetos a presiones inflacionarias. Si estás comprando un activo indexado a la inflación, eso estaría bien, son bonos indexados a la inflación, pero no poseer activos que perderán su poder adquisitivo porque hay mucha deuda y tiene que imprimirse. Lo segundo es crear una cartera diversificada de activos bien equilibrada. Si diversificas bien y observas las correlaciones entre clases de activos, verás que cuando una cosa sube, otra cosa baja. Por ejemplo, durante tiempos de mayor inflación, ves que los precios de las materias primas, el oro, los precios de bienes raíces, ves que ese tipo de activos funcionan mejor a expensas de otros activos, y también el mercado de valores tiene partes del mercado de valores, estos diferentes mercados de valores que no serán principalmente perjudicados por las inversiones. Hay muchos que se benefician de la inflación. Así que crear una cartera diversificada es de suma importancia porque es la forma en que puedes mantener un buen rendimiento sin tanto riesgo. En otras palabras, si eliges inversiones que tienen aproximadamente el mismo rendimiento esperado pero que no están correlacionadas y las juntas bien, puedes reducir hasta el 80% de tu riesgo sin reducir tu rendimiento. Así que cómo crear una buena diversificación es muy importante, y eso incluye la diversificación de países. Todas las monedas son ahora monedas fiduciarias. El dólar, por supuesto, es la principal moneda de reserva mundial. Están relacionadas entre sí. Ningún país quiere en este entorno de depresión relativa o menor prosperidad relativa, ningún país quiere ver que su moneda suba demasiado. Así que tienden a las monedas fiduciarias, tienden a haber una buena cantidad de impresión de dinero y luego el préstamo de ese dinero. Estamos en un periodo temporal que yo diría probablemente durará de 6 a 12 meses, de un endurecimiento en la política monetaria, pero esa será la corrección en la tendencia. Esa rigidez producirá debilidad en los mercados, seguida de debilidad en la economía, seguida de otra ronda de alivio. Así que quiero ser claro, la impresión de dinero y la gran deuda tendrán una corrección, ya que se avecina este endurecimiento, que probablemente ocurrirá durante los próximos 6 a 12 meses, tendrás eso. Así que como almacén de riqueza, no llevarán las tasas de interés durante ese endurecimiento a un nivel que compense la inflación, por lo que aún perderás dinero frente a la inflación, lo que significa que aún es mejor estar en esos activos que protegen contra la inflación. Así que cuando miramos las monedas, estamos acostumbrados a verlas en relación entre sí, pero todas tienen ese problema. Luego, hay monedas no fiduciarias. El oro es un ejemplo de una moneda no fiduciaria. Y luego, por supuesto, tenemos monedas digitales que se han desarrollado recientemente y esa es una moneda no fiduciaria.
Creo que hemos entrado en un periodo de tiempo durante los próximos años en el que el mundo estará buscando cuál es una moneda aceptable y va a ser confuso, y por lo tanto estas monedas competirán entre sí. Habrá menos atención a las monedas fiduciarias y más atención a otras, pero aún así, por supuesto, el dólar será importante, y luego verás que el renminbi se convertirá en una moneda mucho más importante. Hablemos del oro. Como generalización, el oro tiene un rendimiento normalmente bajo, es un activo muerto, es un hermoso activo muerto de suministro limitado que es dinero, a diferencia de, digamos, las acciones, en las que hay invención y productividad constante. Pero es muy importante tenerlo en algunos momentos, y en otros momentos simplemente será un activo muerto. Y esos momentos son estos tiempos de mucha deuda y creación de dinero, y tiempos de conflicto, tiempos de guerras. En guerras, incluso los países aliados no quieren prestar a otro país porque todos se están endeudando, y por lo tanto, se les pagará con una moneda depreciada si ganan la guerra. Así que creo que este entorno en el que estamos es un entorno que es bueno para el oro, y por lo tanto debería ser una parte significativa de la cartera, pero no una parte dominante de la cartera. Eso podría significar quizás un 15% de la cartera, eso sería una asignación bastante grande en las circunstancias actuales, tal vez tanto como eso. Y luego debería haber otros activos que diversifiquen la cartera. Las criptomonedas han sido realmente sorprendentes en eso. Tomemos Bitcoin y hay dos tipos de criptomonedas, estoy seguro, en las que la cantidad está contenida, a diferencia de otros tipos de monedas en las que hay una variabilidad, como las monedas estables o Ethereum. Pero de todos modos, es asombroso que hayan sido programadas y operadas durante, creo que son 11 años ahora, no han sido hackeadas y así sucesivamente, y han sido adquiridas. Sin embargo, aún hay problemas con ellas. El valor total de Bitcoin, por ejemplo, todo ese dinero es menos que el valor de Microsoft. Así que cuando piensas en diferentes almacenes de riqueza, no es muy grande. Por cierto, el mercado del oro tampoco es muy grande, es aproximadamente 5 veces más grande si excluyes las reservas de los bancos centrales y la joyería. Así que tienen problemas. Las transacciones pueden ser rastreadas, por lo que el problema de la privacidad es un problema. No pueden ser controladas, pueden ser prohibidas, pueden ser ilegalizadas, lo que tiende a ocurrir en momentos en que pueden ser una amenaza para la moneda alternativa. No creo que se mantendrán como reservas de bancos centrales por razones muy obvias. Hay un dicho que dice que el oro es el único activo que puedes poseer que no es la obligación de otra persona. En otras palabras, lo posees y no tienes que esperar un pago de otra persona. Y creo que en el entorno en el que estamos, existe el riesgo de confiscación política u otras formas de confiscación. El oro hace un mejor trabajo, pero como dije, estamos en este nuevo entorno. Es algo que puedes llevar contigo y que puedes transaccionar casi en cualquier lugar del mundo porque alguien lo comprará. Es igualmente aceptable en la mayoría de los lugares, idealmente privado si puedes encontrar esas cosas. Es un competidor, pero creo que en términos de sus cualidades, no es un competidor tan bueno. Uno de los indicadores más importantes es el costo de una persona inteligente. El costo de una persona educada es un indicador líder muy bueno. India se posiciona muy bien en ese sentido, y sus niveles de endeudamiento, que es otro indicador importante, en comparación con otros países son relativamente buenos. Estos son dos indicadores importantes. El nivel general de educación, infraestructura y conflicto interno, y así sucesivamente, son áreas de mayor preocupación. Y también lo es el elemento de la burocracia. Es un país que probablemente tendrá la tasa de crecimiento más alta durante los próximos 10 años. Proyectamos que tendrá la tasa de crecimiento más alta de cualquier país durante los próximos 10 años debido a las ventajas de esas cosas que mencioné. Y en la medida en que haya mejoras en esas áreas, que parece que están en marcha, entonces las perspectivas de India se ven muy bien.